Hebreos capítulo 4, y en esta mañana nuestra meditación se va a centrar en los versículos del 1 al 13. Y en esta mañana quiero que juntos veamos un peligro y cómo combatirlo. Es el peligro de la apatía espiritual. Y por medio de este pasaje que vamos a estudiar juntos en esta mañana, vamos a ver dos claves para combatir la apatía espiritual. Estamos en el capítulo 4 de los Hebreos, pero realmente el tema que estamos viendo parte del capítulo 3 y versículo 7, cuando ahí el autor cita el Salmo 95, los últimos versículos del Salmo 95, y lo hace para advertir a los receptores de esta carta de un peligro, en este caso el peligro de la apostasía. Y esto lo vimos el domingo pasado. ¿Y por qué el autor les tiene que advertir acerca de este problema? Bueno, porque aquellos que recibían esta carta eran creyentes hebreos, creyentes judíos, o algunos que creían ser creyentes y en realidad no lo eran, que ante la persecución por causa de Cristo estaban siendo tentados a abandonar su fe para volver a las obras de la ley, para volver a la religión judía. Ellos estaban empezando a experimentar lo que Jesús había prometido a sus discípulos y realmente a todo discípulo de Cristo. En el mundo en el que estamos vamos a sufrir aflicción. Eso es lo que pasa a cualquier discípulo del Señor Jesucristo, porque vivimos en un mundo que no tiene a Cristo como Señor. Y los que tenemos a Cristo como Señor vivimos de otra manera, y ahí es donde se produce el conflicto, esa lucha. Y Jesús no dejó a sus discípulos en la ignorancia, les dijo: esto va a ocurrir, pero confiad, yo he vencido al mundo, y estáis en el mundo con un propósito. De alguna manera, los creyentes que reciben esta carta no se acordaban de esto que Jesús había dicho, o quizás lo ignoraban. Y algunos de ellos se estaban planteando volver a las obras de la ley, que era un contexto más cómodo para los hebreos, en muchos lugares donde la religión judía era algo normal y no era algo perseguido. Así que estos estaban siendo tentados a abandonar aquella fe que decían que tenían. Algunos tenían esa fe realmente y estaban con dudas, otros habían confesado a Cristo pero realmente no seguían a Cristo, y esta era pues la oportunidad perfecta para abandonar a Cristo. Ya como el Señor Jesús mismo advirtió en una de sus parábolas que esa semilla que no cayó realmente en la buena tierra, aunque caiga y aparentemente planta, luego no germina, porque cuando vienen las dificultades de la vida, esa semilla realmente se demuestra que no llevó fruto. Así que el autor les advierte por medio de los versículos del 7 al 19, en el capítulo 3, acerca de este problema de la apostasía. Versículo 12, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Ahora, después de advertirles acerca de este peligro, porque el autor sabía que algunos de aquellos a los que le escribían realmente no eran creyentes, y le estaba otra vez predicando el Evangelio, le estaba advirtiendo por medio del ejemplo de una generación en Egipto que realmente despreció al Señor, aunque el Señor les había dado promesas maravillosas, aunque el Señor les había salvado de una manera milagrosa de la esclavitud de Egipto, les había sacado con poder. Habían visto cosas que ni tú ni yo hemos visto, pero no creyeron en Dios. Fue una generación incrédula, es lo que dice en el versículo 19, no pudieron entrar al reposo, al reposo que Dios les había prometido, la tierra prometida, no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ahora llegamos al capítulo 4 y el autor sigue en este mismo pasaje. Sigue desarrollando, sigue exponiendo el Salmo 95, pero ahora para advertir de otro peligro. Y ese otro peligro es el de la apatía espiritual. El peligro de la apatía espiritual. Así que vamos a leer juntos en esta mañana Hebreos capítulo 4 y versículos del 1 al 13. Dice así: por tanto,
temamos. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos a ese reposo, tal como Él ha dicho: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día: y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, Él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, estamos ante un pasaje que he de reconocer que no es un pasaje sencillo de entender, y espero haber hecho bien mi trabajo estos días atrás, y con temor y con mucha humildad me presento delante de vosotros para explicaros este pasaje con la ayuda del Espíritu Santo, comprendiendo que es un gran pasaje que nos va a ayudar mucho en nuestra vida espiritual. Ahora, ¿cuál es el propósito del autor en este pasaje que hemos leído? Después de hablarles acerca de la apostasía espiritual, por medio de ponerles el ejemplo de una generación, la generación que salió de Egipto, pero que murió en el desierto por desobedecer a Dios, porque desobedecieron a Dios porque en realidad no creían en Dios, no habían tenido fe en Dios. Ahora el autor habla, en este caso, del peligro de la apatía espiritual. ¿Y dónde vemos esto? Bueno, primero notemos el cambio en la exhortación. Fijaos, en el versículo 12 del capítulo 3, el autor les dice: tened cuidado. Y en el versículo 13 les dice: exhortaos unos a los otros cada día. ¿Veis? Esa es la exhortación con respecto a la apostasía. Pero ahora en el versículo 1 del capítulo 4 tenemos esta exhortación: por tanto, temamos. Y en el versículo 11, por tanto, esforcémonos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora el autor se está incluyendo a sí mismo en la exhortación. ¿Lo veis, hermanos? En el capítulo 3, él está hablando a unos que sabe que no son creyentes. Y les dice: tened cuidado de no os estéis engañando a vosotros mismos. Y al resto de la congregación: exhortaos unos a otros, porque puede haber entre vosotros aquellos que dicen creer, pero en realidad no son de Cristo. Ahora, sin embargo, en el capítulo 4, él se incluye en la exhortación. Él tiene que temer también, y él tiene que esforzarse también. En un momento veremos estas dos exhortaciones. Notemos las advertencias que el autor le está dando aquí. Temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberla alcanzado. Ahora, la semana pasada os
os ponía esta ilustración, os recordaba que en un sentido la vida espiritual es como una carrera de fondo, en la que hay que correr, en la que hay una salida, un punto de partida, hay un desarrollo y hay una meta. Y hablábamos de esto y hablábamos de cómo algunos aparentaban estar corriendo, pero en realidad no habían creído, entonces no estaban en esa carrera. Pero los creyentes sí que están en esa carrera. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema de los creyentes en la carrera de la fe es quedarse atrás, es rezagarse, es no correr de la manera que deberíamos correr. Cuando el autor dice aquí esta expresión, no sea que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, la idea aquí de esta expresión es la idea de quedarse atrás precisamente. Este verbo, no haberlo alcanzado, significa o describe a alguien que marcha como en una compañía de soldados que marchan más rápidos que él. Este no puede mantener el paso y queda atrás. Esa es la idea de lo que el autor está diciendo aquí, de uno que está en una carrera y se queda atrás. Quedar atrás en cuestiones religiosas significa no ser capaz de cumplir todas las demandas o mandamientos. Ser negligente, no calificar o no llegar a la medida. Esa es la primera exhortación que el autor les está dando. No os quedéis atrás. Ahora la segunda que veremos, el versículo 11, por tanto esforcémonos por entrar en ese reposo. Aquí de lo que el autor está hablando es de darse prisa, de ser diligente, de esforzarse para alcanzar una meta. Así que realmente en esta exhortación nos encontramos otra vez con esta ilustración de la vida espiritual como una carrera. Una carrera que hay que correr con fe de principio a final, lo vimos el domingo pasado, y como vamos a ver en esta mañana, una carrera en la que no nos podemos quedar atrás y en las que tenemos que esforzarnos para alcanzar la meta. El autor no solo aprecia el peligro de la apostasía en algunos, sino que también advierte el peligro de la apatía en otros, y sabe que es incluso un peligro en el cual él mismo puede caer. Y por eso dice temamos, y por eso dice esforcémonos. Ahora, ¿qué es la apatía? Bueno, la apatía es dejadez, es falta de interés. Es como cuando hacemos algo que no queremos hacer. Y nuestra actitud es claramente diferente a cuando hacemos algo que sí queremos hacer. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Como creyentes tenemos este peligro de dejarnos, de no esforzarnos en obedecer al Señor, de no tener la reverencia suficiente para escuchar su voz y atender a su voz. La apatía espiritual es un problema que estos creyentes también estaban experimentando. Por eso el autor les apunta a la superioridad de Cristo. Es el tema de esta carta. Por eso el autor también les advierte acerca del peligro de conocer a Cristo superficialmente. Así es como lo conocían. ¿Recordáis cómo empezaba esta carta a los hebreos? Tenía que advertirles acerca de que Jesús es superior a los ángeles. ¿Por qué? Bueno, porque ponían a los ángeles a la altura de Jesús. Y el autor les explica de eso nada. Incluso había el peligro, ya lo habíamos visto, en algunos judíos que adoraban a los ángeles. Esto era algo de su religión. Y el autor les tiene que decir, no, Jesús es el único digno de adoración. No solo el autor les enseña que Cristo es superior a los ángeles, lo vimos en el capítulo 1 y el capítulo 2, también en el capítulo 3, al principio vimos como Cristo es superior a Moisés, aquel que ellos tenían como el principal, el líder de su religión, aquel a quien escuchaban porque tenía la ley de Moisés. Dios había hablado a través de Moisés, y entonces escuchaban a Moisés, y Moisés era el líder superior de aquella religión. Le veneraban, le tenían por el principal. Jesús que dice, bueno, Moisés fue fiel. Y Moisés fue alguien que Dios envió y él fue fiel en aquello que Dios le encargó. Pero no es comparable a Cristo.
Moisés fue fiel, lo vimos en el versículo 5 del capítulo 3, en toda la casa de Dios como siervo, porque él en realidad era parte de la casa. Pero Cristo, versículo 6, fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, como heredero, realmente como aquel que es el dueño de la casa. No son comparables. Y a Cristo es a quien tenían que escuchar. Y esto es tan evidente como que es la manera en que el autor empieza esta carta. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. A Él es a quien debían escuchar. Ponían toda su atención en Moisés, pero tenían que poner toda su atención en Cristo. Por eso es que debemos considerar a Jesús. Esa es la exhortación del principio del capítulo 3. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Y ya vimos cómo debíamos considerar a Jesús correctamente como quien es Él y continuamente, porque la fe auténtica es una fe que persevera, que confía en Cristo continuamente, no de vez en cuando, no en ciertas circunstancias, no al principio y luego al final, no. Y por eso el autor, al final de esta carta, en el capítulo 12, va a exhortar a aquellos que recibieron esta carta a correr con paciencia, despojándose de todo peso y del pecado y con los ojos puestos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esto es algo que el apóstol Pablo también entendió perfectamente. Os leo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Pablo escribe a los corintios: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. ¿De qué habla Pablo aquí? De correr con los ojos puestos en la meta, en el premio que tenemos por delante, y correr esforzándose en hacer aquello a lo que Dios le llamó, en el caso de Pablo, a predicar. Porque Pablo dice que no fuera a ser que habiendo predicado a otros él fuera descalificado. Esto no quiere decir que Pablo pudiera perder la salvación, porque nadie puede perder la salvación, pero sí que como creyentes podemos quedar descalificados en aquello en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Nosotros podemos quedar descalificados si corremos de cualquier manera, si nos quedamos atrás, si no nos esforzamos con los ojos puestos en la meta. Esto mismo lo comprendió ya desde su temprana edad Jonathan Edwards. Jonathan Edwards es considerado como el mayor teólogo que ha existido en Norteamérica. Un hombre de Dios que predicó y que se esforzó en predicar el Evangelio a otros, en enseñar a otros la palabra de Dios, porque él mismo se había propuesto, desde que era bastante joven, realmente joven, se había propuesto seguir al Señor y correr con seriedad esa carrera de fe. Jonathan Edwards escribió hasta 70 resoluciones, esos propósitos que él tenía delante de Dios de cumplir cada día para asegurarse de que no iba a correr de cualquier manera la carrera de la fe. Y uno de ellos, la resolución número 48, en ella él dice: resuelvo constantemente, con el mayor esmero y diligencia y el escrutinio más estricto, observar detenidamente el estado de mi alma, de manera que pueda saber si yo tengo verdaderamente un interés en Cristo o no, para que cuando yo muera no sea encontrada ninguna negligencia con respecto a esto de lo que tenga que arrepentirme. Esa es la intención del autor en este pasaje a los hebreos.
que aquellos que recibían esta carta corrieran de esta manera. Que los receptores de esta carta puedan observar detenidamente el estado de su alma para saber si tienen un verdadero interés en Cristo o no. Y por supuesto, el Espíritu Santo guió al autor a escribir estas palabras para que nosotros hagamos lo mismo. Oh hermanos, que observemos detenidamente el estado de nuestra alma, de manera que podamos comprobar si nuestro interés en Cristo es genuino, está marcando nuestra vida, de manera que no lleguemos al día en que nos encontremos con Él ante su tribunal y tengamos que sentir vergüenza por lo negligentes que fuimos. Que no cometamos la negligencia de correr de cualquier manera, con los ojos puestos en cualquier otra cosa que nos lleve a esa apatía espiritual. Oh hermanos, que no lleguemos a ser descalificados en las responsabilidades que el Señor que nos salvó, ha puesto delante de nosotros. Por eso el autor les da estas dos exhortaciones para no caer en este peligro de la apatía espiritual, para no quedarse atrás en la carrera, para que de verdad aprecien la meta que tienen por delante, para que como Pablo prosigamos hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que hermanos, en este pasaje que hemos leído, por medio de estas dos exhortaciones que hemos empezado a ver, encontramos dos claves para combatir la apatía espiritual en nuestras vidas. Es un peligro real. Es un peligro que debemos combatir, y debemos combatirlo por medio de un temor reverente y por medio de un esfuerzo diligente. Esas son las claves. Un temor reverente ante Dios y su palabra, y un esfuerzo diligente ante lo que Dios nos manda en su palabra. Veamos, hermanos, la primera clave. El versículo 1 nos dice: por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos, dice el autor aquí, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad, dice el versículo 2, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Ahora el autor vuelve a apuntar a la ilustración, y la ilustración es de aquella generación en el desierto, en Egipto. Pero la ilustración parte, no debemos olvidarnos de esto, del Salmo 95, un salmo que el autor aquí nos dice en el versículo 7 que escribió David. En el Salmo 95 no se nos dice el autor. Aquí el autor, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que fue David. Y David no está simplemente recordando el pasado, David está dando la misma exhortación a su generación. Por lo tanto, es una exhortación para toda generación. ¿Y cuál es el problema que esta ilustración que el autor da nos revela? Bueno, no creyeron la promesa de Dios. El autor dice: a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Literalmente es la palabra que luego traducimos como evangelio, aunque obviamente no se les predicó en el desierto el evangelio en el sentido de predicarles a Cristo, pero sí que se les dio la buena nueva de que si confiaban en Dios iban a recibir la bendición de Dios, la tierra prometida. Y no solo eso, una relación con Dios en la que Dios les había dicho: vosotros seréis mi especial, mi pueblo especial. Y como Dios había amado a su pueblo, les había ofrecido esta libertad de la esclavitud de Egipto. Pero no solo eso, les había prometido una tierra que manaba leche y miel. Les había prometido comunión para siempre con Él. Pero vemos en el versículo 3 que de la misma manera que los que creen entran en ese reposo, dice el versículo 3, Dios no dejó entrar en su reposo a aquellos que no creyeron. No creyeron la promesa de Dios, dice el versículo 2, no les aprovechó por no ir acompañada por la fe.
y no entraron al reposo de Dios, como juré en mi ira, cita el autor, el Salmo 95, no entrarán en mi reposo. ¿Qué fue lo que hicieron? Despreciaron la palabra de Dios. Ese fue el problema de aquella generación. Su problema no fue que no escucharon la palabra de Dios. Su problema no fue que no conocían de Dios, de su palabra, de sus promesas, de su poder. Su problema fue que despreciaron lo que Dios dijo. Les dio igual. ¿Y qué es lo que despreciaron? Bueno, despreciaron esa promesa, la promesa de entrar en el reposo, en su reposo, mi reposo, dice Dios. Ahora, es una palabra que seguramente habéis podido comprobar que se repite varias veces y que tiene una importancia, que tiene mucha importancia en este pasaje que estamos considerando. Reposo es la manera en la que Dios describe la tierra prometida en el contexto de Israel en el desierto. Iban a reposar. ¿Reposar de qué? Reposar de la esclavitud en Egipto. No era necesariamente que iban a llegar a un sitio en el que se iban a sentar a no hacer nada. La idea aquí es que iban a ser liberados. Iban a descansar de ser esclavos. Iban a ser libres. No solo eso, iban a descansar en el sentido de que Dios mismo les iba a proveer todo lo que necesitaban. No solo eso, iban a descansar en el sentido de que Dios les iba a dar una tierra de la que iba a expulsar a todos los enemigos de Dios. Y aquellos enemigos no iban a poder hacer frente al pueblo de Dios. Pero en este pasaje vemos que no solo se nos describe el reposo con respecto al contexto en el desierto, porque en el versículo 4 el autor también cita Génesis capítulo 2, cuando dice: Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. El reposo en el contexto de la creación es el reposo que Dios tuvo, el reposo que Dios realmente inauguró. Debemos entender lo que Dios hizo allí. Dios creó el mundo en 6 días. En cada de esos días Él estuvo creando todas las cosas, y luego se nos dice en el séptimo día descansó. ¿Y qué quiere decir eso? No quiere decir que Dios ya se sentara a no hacer nada, sino que Dios había creado todo lo que Él había planificado crear con el propósito ¿de qué? De tener esa relación especial con el hombre y la mujer. Ya lo vimos en el capítulo 2, cuando se nos hablaba del destino original del hombre, cómo Dios había establecido que el destino para el ser humano iba a ser gobernar, estar sobre toda la creación y tener una relación perfecta con Dios. Eso fue lo que ocurrió en el Edén. Dios creó todas las cosas, creó al hombre y a la mujer, les dijo: ahora tenéis que ejercer dominio sobre toda la creación, y el relato nos dice que el hombre y la mujer paseaban con Dios. Y ese es el reposo que Dios inauguró, porque su reposo no era descansar de trabajar, era que ante una obra completada y perfecta que Él había hecho, ahora tocaba disfrutarla. Pero claro, el hombre y la mujer despreciaron la palabra de Dios. Cuando Dios les dijo: podéis tomar de todo árbol, del fruto de todo árbol, pero hay uno del que no podéis tomar. ¿Y qué hicieron? La palabra no les aprovechó por no ir acompañada por la fe. Así que el reposo en el contexto del desierto, el reposo en el contexto de la creación, que es significa o apunta a la comunión con Dios, pero el reposo realmente en el contexto bíblico lo vemos como la salvación. Es realmente la salvación del ser humano. Y hay un pasaje en especial que Jesús nos dice en Mateo capítulo 11, un pasaje precioso, pero que a veces no entendemos bien, en el cual se nos habla precisamente de esto. Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús dice: venid a mí todos los que estáis cansados, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Pero descanso para vuestras almas, no para vuestros cuerpos. Aquí el trabajo, el cansancio, la carga no tenía que ver con un trabajo físico, tenía que ver con la carga de seguir una religión que no les traía descanso, que tenían que cumplirla, que tenían que intentar cumplirla y no eran capaces de cumplirla, y estaban agotados
Y estaban desesperados y Jesús les dice, bueno, es que tenéis que venir a mí, al único que cumplió la ley de manera perfecta, al único que fue obediente hasta la muerte, y por tanto es el único que puede ofrecer un yugo que es ligero, como dice en el versículo 30, mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿A qué se refiere Jesús? A la fe en Él, a la confianza en Él. ¿Y qué es lo que hay en aquellos que vienen a Cristo? Descanso. El reposo es la salvación. Ahora, tenemos que entender esta palabra reposo en un contexto más. No solo en el contexto en el desierto, que fue la tierra prometida, no solo el contexto en la creación, que era comunión con Dios, no solo el contexto bíblico, que realmente es la salvación, sino un contexto futuro, que es el reinado del Mesías. Es también el contexto de un reposo futuro al cual vamos, en el cual entramos por la fe. Y tiene que ver con el reinado del Mesías. ¿Por qué? Porque ese va a ser un reinado como nunca antes ha habido en la historia de la humanidad. Y va a ser un reinado real, no místico ni espiritual. Jesús en la tierra va a reinar con los suyos, y va a ser un reino, y también lo vimos cuando estudiamos el capítulo 2, en el cual realmente va a haber paz. ¿Por qué? Porque ya Isaías anunció que el que venía como niño luego vendría también como príncipe de paz. Y para establecer un reino que no tendrá fin y que será un reino caracterizado por la paz. Así que esta es la promesa realmente de entrar en su reposo. Y lo que el autor está diciendo aquí es que esa promesa no se terminó en el desierto. Dice, versículo 1, por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. La promesa permanece, y es lo que el autor les quería recordar a estas personas, a estos creyentes. No os desaniméis, las persecuciones en vuestra vida no implican que no vais a tener descanso, que no vais a llegar a ese reposo, sino todo lo contrario. Pero si os paráis y no ponéis vuestros ojos en Cristo, entonces os vais a quedar atrás. La generación en el desierto desperdició la promesa de entrar en el reposo de Dios, algo que no solo incluiría el descanso de sus aflicciones y su esclavitud, sino también el descanso eterno y la liberación de la esclavitud del pecado. Aquella generación murió en el desierto, murió por su infidelidad, por su incredulidad, porque despreciaron la palabra de Dios. La conocían, hermanos, la conocían. Dios les dio a Moisés, Dios les dio su ley, Dios les había dado las promesas de que tenían que confiar en Él, que llegarían a aquella tierra y que disfrutarían de todo lo que Dios había prometido. Pero cuando estaban para entrar en la tierra, y Moisés envió a los 12 espías para que observaran aquella tierra y la recorrieran, a su vuelta 10 de ellos dijeron, es imposible. ¿Imposible? ¿Qué es imposible? ¿Entrar a la tierra que Dios nos ha prometido? Sí, es imposible. No, es mejor volvernos a Egipto. Y todos dicen, sí, es verdad. Este líder, Moisés, no nos vale. Levantemos a otro que nos lleve de vuelta a Egipto. Y Josué, y Caleb, y Moisés, y Aarón se tiraron delante de ellos y decir, hermanos, no. ¿En serio vamos a desconfiar de nuestro Dios? Bueno, lo hicieron porque en realidad nunca creyeron a Dios. Y por eso ante cada problema que enfrentaban no respondían con fe y temor de Dios, sino que respondían con arrogancia y desprecio a Dios. Y Dios les dijo, ciertamente, todos los que han visto mi gloria, esto es Números 14, ese mismo relato que os estoy mencionando de cuando los espías regresaron con aquel informe. Todos los que han visto mi gloria, dice el Señor, y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba hasta estas 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verán ninguno de los que me desdeñaron.
Ese es el problema de aquella generación, lo que ilustran. Desdeñaron a Dios. No tuvieron temor de Dios. No se presentaron ante Dios como quien es Él realmente. El que nunca miente. El que es poderoso. Y se lo había demostrado. Habían visto su gloria. Y hermanos, es lo que nosotros podemos ver cada vez que abrimos este libro. No necesitamos milagros en el desierto porque tenemos la palabra de Dios. Y este es el principio que el autor destaca aquí. Cuando Dios habla, Dios espera obediencia. En las maneras que Dios hable, Él hace mucho tiempo habló de muchas maneras a través de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Y mira, cuando Dios habla, la única cosa que es realmente reverente es obedecer a Dios. La fe auténtica se evidencia por medio de obediencia voluntaria. No una obediencia a ver qué pasa, no una obediencia a ver si Dios me bendice, sino una obediencia porque Dios es Dios, porque Él es Dios y yo soy la criatura, porque Cristo es el Señor y yo soy el discípulo. La clave está en un temor reverente. No era cualquier palabra ni cualquier promesa que Dios les había dado, la promesa de entrar a su reposo. Y se trata del Dios soberano que actuará con justicia, porque dice, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. O sea, el argumento que el autor utiliza aquí de que Dios cumple sus promesas de bendición es como Dios cumple sus promesas de maldición. Otra manera, quizás más exacta de traducir esta frase, como juré en mi ira, no entrará en mi reposo, es, si entran, yo no soy Dios. Es como Dios lo está diciendo, si entran a mi reposo, entonces yo no soy Dios. De esa manera tan seria y severa habla el Dios soberano. Y nos habla así a nosotros. Y a los que somos sus hijos, cuando no le obedecemos, nos disciplina. Nos disciplina porque nos ama. Nos disciplina para que escuchemos su voz. Y es el Dios, además, que sigue hablando. Fijaros en el versículo 6. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en Él, algunos entren en el reposo, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día. Hoy. Diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esta es la palabra eterna de Dios. Dios la pronunció en el desierto. Y a través de Moisés, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Muchos años después, mucho tiempo después, por medio de David, es la misma palabra, hoy, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Muchos siglos después, el autor de los Hebreos, hablando a estos a los que les escribe, les vuelve a decir, hoy, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y hoy, 20 de enero de 2019, Dios sigue diciendo aún, hoy. Él sigue hablando. Y hasta que Él venga, no endurezcas tu corazón. Temamos. Esa es la clave. No un miedo lleno de inseguridad por lo que nos pueda pasar en el futuro, sino una reverencia llena de confianza por estar en el camino correcto, por la gracia de Dios, por estar en la carrera de la fe. Y una carrera que no podemos correr de cualquier manera. Una carrera que estará llena de dificultades, sí, y en la que podremos en algún momento quedarnos atrás si no atendemos con temor a la palabra de Dios. Hermanos, debemos correr con los ojos puestos en la meta. Esa es la clave. Esa reverencia que no te lleva a no mirar a otras cosas. Tener clara la meta delante de ti. Y la meta, hermanos, es Cristo. Él es la meta. Y no se trata de anhelar un descanso, un reposo, aunque sí lo vamos a sentir plenamente. ¿Qué será, hermanos? ¿Podemos imaginar una vida sin pecado? Sin tener que luchar contra este
viejo cuerpo que nos lleva otra vez a caer en ese pecado que nos asedia, que nos rodea. ¿Qué será eso, hermanos? Desde luego un gran descanso como nunca hemos experimentado, pero no es anhelar el descanso, sino el premio, dice Pablo, y el premio es Cristo. El premio es comunión con Cristo. Reinar con Cristo. Ese es el premio también con aquel que sufrió las consecuencias de nuestro pecado. Ese es el premio. Ese es el diseño original de Dios, que al séptimo día descansó, porque su propósito era comunión con el hombre y la mujer. Y eso es lo que tenemos por delante, comunión con el Dios Trino. Comunión con aquel que tomó nuestro lugar en la cruz, hermanos. Richard Baxter, otro predicador puritano, era un predicador inglés, escribió estas palabras que os quiero leer. Él dijo: es mejor estar en cualquier lugar con Cristo que estar en el cielo sin Él. Todas las delicias sin Cristo no son más que un banquete fúnebre. Donde el maestro de la fiesta está ausente, no hay nada más que solemnidad. ¿Qué es todo sin Cristo? Las alegrías del cielo no son las alegrías del cielo sin Cristo. Él es el mismísimo cielo del cielo. ¡Qué frase, hermanos! Cristo es el cielo del cielo. Y eso es lo que tenemos por delante. Y si sabemos esto, quedarnos atrás es tan absurdo. Pero pasa cuando no tenemos temor, cuando no tenemos reverencia, cuando despreciamos esa palabra que escuchamos continuamente. Pero este temor reverente, hermanos, nos llevará a tomarnos en serio la carrera de la fe. Este temor reverente también, fíjate, nos llevará a tomarnos en serio la condición de los que no han creído en Cristo aún. Quiero llevaros un momento más al versículo 6. Y creo que vamos a dejar para la siguiente ocasión la segunda clave, la veremos en otro momento porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Pero fijaros por un momento en el versículo 6, porque esta frase no nos puede pasar desapercibida. Dice ahí: por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en Él. ¿Os dais cuenta? Mientras Cristo no viene para traer su reino, ese reposo futuro que tendremos para estar con Él, hoy sigue siendo el día en el que Dios habla para salvar. Dice: aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. Y ya vimos que su desobediencia fue incredulidad. Realmente están conectadas. Si hay desobediencia es porque no hay fe, hay incredulidad. Así que, hermanos, este temor reverente también nos va a llevar a correr la carrera, puestos en los ojos de Jesús y puestos los ojos en aquellos en los que Jesús tiene sus ojos, que son aquellos que no tienen a Cristo aún. Este temor reverente no solo nos llevará a correr bien en el sentido de que tenemos temor de Dios y seguimos su palabra y anhelamos encontrarnos con Él, sino que también en esa carrera buscamos que otros comiencen a correr con nosotros, para que ellos también puedan llegar a Cristo. Y es la palabra misma, esta palabra que luego veremos que es viva y eficaz, que es poderosa, que nos transforma, es la que salva. Por tanto, correr bien implica también predicar el Evangelio. A veces hablamos de dar testimonio, de vivir vidas que sean de buen testimonio. Eso está muy bien y es totalmente bíblico. Eso está muy bien porque va en un sentido a respaldar lo que predicamos. Pero tenemos que predicar. Las personas no se salvan por el buen testimonio de otros.
Ni siquiera las personas se salvan por tu testimonio de cómo Dios te salvó. La Biblia nos dice que las personas se salvan por medio de escuchar el Evangelio. Y si realmente Cristo es lo que anhelamos, Cristo es también a quien predicaremos. Este temor reverente nos llevará a predicar a Cristo y estar atentos ante el peligro de la apatía. Hermanos, corramos con nuestros ojos puestos en Cristo. Corramos la carrera que tenemos por delante y corramos contemplando a Cristo. Y quiero terminar con una última frase. Esta la escribió John Owen, que fue otro predicador, otro pastor puritano del siglo XVI en Inglaterra. Y con esta frase vamos a terminar para recoger esta idea de temer al Señor. Ya lo dije, no miedo e inseguridad, sino confianza reverente. Seguridad de que Él va adelante, de que Él hizo la obra, de que gracias a Él tendremos el reposo, pero de que tenemos que vivir de acuerdo a su voluntad. Ya lo dijimos la semana pasada, si Cristo no es tu Señor, entonces no ha sido nunca tu Salvador. Todos aquellos que corren con fe, corren con los ojos puestos en el Señor Jesús. Jesús es su Señor. Y contemplar a Cristo es lo que va a hacernos vivir una vida realmente de temor, de correr seriamente esta carrera que tenemos por delante. Fijaos, esto es lo que dijo John Owen. Es al contemplar la gloria de Cristo por fe que somos edificados espiritualmente y edificados en este mundo. Porque al contemplar su gloria, la vida y el poder de la fe se fortalecen cada vez más. Es por fe que crecemos para amar a Cristo. Entonces, si deseamos una fe fuerte y un amor poderoso que nos den descanso, paz y satisfacción, debemos buscarlos al contemplar diligentemente la gloria de Cristo por la fe. En esta tarea deseo vivir y morir, dice John Owen. En esta tarea deseo vivir y morir. Es en la gloria de Cristo fijaré todos mis pensamientos y deseos, y cuanto más vea la gloria de Cristo, más se marchitarán ante mis ojos las bellezas pintadas de este mundo, y seré cada vez más crucificado para Él. En la gloria de Cristo fijaré todos mis pensamientos y deseos. Oh, que sea la realidad de cada miembro de esta iglesia y de cada uno de los que estamos aquí, que vivamos, que corramos con los ojos puestos en Jesús. Vamos a orar para terminar nuestra meditación.